Dice que en esta hora, hermano, vamos a compartir el consejo de la palabra, amén. Y sabe que en esta hora el título que yo le puse a este tema es la generación que Dios está levantando, amén. ¿Usted cree eso, que Dios está levantando una nueva generación? ¿Sabe algo que yo me he dado cuenta? Es de que la iglesia del Señor ha sido transformada con el pasar del tiempo, amén. Yo no estuve en ese tiempo, pero tal vez algunos de ustedes, ¿verdad? Los ya más grandes de edad, experimentados, amén. Tal vez algunos de ustedes fueron parte de cuando la iglesia no se permitían instrumentos, amén. Yo he escuchado de eso, ¿verdad? Que en las iglesias en el tiempo pasado, ¿es cierto eso, hermanos? Amén, ¿verdad que sí? En aquel tiempo no se permitían instrumentos, en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de atrás no se permitían muchas cosas, hermano. Las mujeres pues no podían usar pantalón libremente, ¿verdad? Porque sabe que la iglesia del Señor ha sido transformada conforme ha pasado el tiempo, amén. Los tiempos de Moisés ya no son los tiempos de ahora, los tiempos de Abraham ya no son los tiempos de ahora. La iglesia del Señor ha sido transformada, ha sido levantada, amén. Y yo ponía aquí, la palabra dice que la gloria que viene, dice, será mejor que la que es ahora, amén. Entonces el deseo de Dios siempre ha sido que su iglesia vaya creciendo, vaya siendo más gloriosa, vaya resplandeciendo más en medio del pueblo, amén. Y sabe de que me sorprendía porque yo decía definitivamente que para este tiempo hemos nacido, hermano, amén. Dígale a su vecino, para este tiempo has nacido, amén. Para este tiempo Dios te ha llamado, para este tiempo estamos aquí, amén. Porque yo no sé cómo hubiera sido, ¿verdad? Llegar a una iglesia donde tal vez no había música, hermano, donde solo se aplaudía. Y le cuento que esos tiempos no son los tiempos que vivimos ahora. En este tiempo Dios está levantando una generación que le alaba, una generación que le adora, una generación que no puede callarse de lo grande que ha sido Dios en sus vidas, amén. Por eso es de que usted a veces se asusta, amigos, si usted viene por primera vez o tiene tiempo, ¿verdad? Que usted viene aquí y ve que unos se andan cayendo, ¿verdad? Y que otros se están riendo y que otros tal vez no se pueden estar sentados en paz si quieren alabar a Dios todo el tiempo. Es porque esa generación es la que Dios está levantando, amén. Una generación que presenta a un Cristo vivo, una generación que presenta a un Dios que existe, que resucitó al tercer día, amén. Porque en el tiempo de atrás, hermano, la iglesia era más seria, amén. Era más seria, pero en este tiempo Dios está avivando, Dios está levantando a su pueblo, amén, para que muestre la gloria de Dios. Entonces, váyase conmigo a Juan 4:23, porque ahí nos dice la palabra de que hay una generación que Dios está levantando, amén. Cuando lo tenga, diga amén. Juan 4:23. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Le doy un chancita, amén, para que lo busque. Juan 4:23, amén. Dice la palabra del Señor, mire lo que dice aquí. Dice, pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan todos los que lo adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Amén. Entonces la palabra dice, ¿qué dice? Dice que el tiempo es ahora. Amén. Ahora es el tiempo de que Dios levanta y busca adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Que no se pueden callar cuando están sentados, que no pueden estar tranquilos cuando hay alabanza, cuando hay adoración, sino que le alaban a Dios constantemente, hermano. Cuando uno adora a Dios con un espíritu, cuando uno adora a Dios con el espíritu, uno no puede callar, uno sigue hablando a Dios, uno le sigue diciendo al Señor, qué grande eres, y uno no se cansa, amén. Dice que los ángeles le dicen santo, y no le dicen solo una vez, todo el tiempo, santo, 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 y no se cansan, santo, 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 porque Él es grande, amén. Entonces la palabra dice que ese es lo que Dios está buscando en este tiempo. Esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo, una generación que le alabe. Por eso es que la palabra nos dice, el profeta Joel dice, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, amén.
Porque para poder alabarle necesitamos necesitamos tener el poder del Espíritu Santo, porque de nuestra carne no le podemos alabar. Es por medio del Espíritu Santo, hermano, que usted y yo le alabamos. Mire, yo ponía aquí, la iglesia del Señor ha sido transformada, entonces como le decía, ha sido transformada con pasar el tiempo. Amén, la iglesia de hoy no es la misma iglesia de hace 5 años, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general del cuerpo de Cristo, de todos los cristianos alrededor del mundo. Hermano, usted, mire, yo recuerdo cuando vine al evangelio hace ya casi 13 años, amén, casi 13 años. Yo recuerdo que en aquel tiempo, cuando traían a un nuevo, ¿verdad? Se le hablaba de Cristo, se bautizaba y se iba al encuentro, ¿verdad? Y en el primer encuentro recibía sanidad, recibía amor, pero le cuento que en este tiempo hay convertidos que se bautizan y que son bautizados por el Espíritu Santo. Hay gente que está siendo levantada rápidamente, ¿sabe por qué? Porque la palabra dice, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Yo creo que tal vez a la generación, ¿verdad? Cuando estoy hablando de generación, hermano, estoy hablando de usted y de mí. Amén. Porque este llamado no es para Moisés, este llamado no es para Abraham, este llamado no es para los discípulos de Jesús, porque esa generación ya pasó. Usted y yo somos esta generación. Usted y yo somos el pueblo de ahora. Amén. ¿Dice amén? Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que entonces la iglesia ha sido transformada. Amén. Ha sido cambiada. La alabanza del pueblo de Dios ha sido cambiada, hermano. La alabanza del pueblo de Dios ha sido Dios es glorificado como le alabamos, amén. Dios no solo se glorifica cuando usted le canta, Dios se glorifica aún más cuando usted le expresa, cuando usted le alaba, cuando usted deja que esa alabanza que hay en usted y en mí, porque le cuento que somos creados a imagen y semejanza de Dios y nuestro Dios nos hizo alabadores, amén. Nosotros nacimos, hermano, para alabar a Dios. Y cuando digo alabar a Dios, no estoy diciendo para que usted venga y esté en la alabanza, ¿verdad? Todo aquel que alaba a Dios es aquel que le busca, aquel que le ama, aquel que quiere darle lo mejor a Dios, aquel que se guarda para Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice que este es el tiempo donde Dios está levantando una generación que le busque en espíritu y en verdad. Una generación que no solamente busca milagros, una generación que no solamente busca la gloria de Dios, sino que busca conocerle a Dios. Sino que busca, amado hermano, poder glorificar su nombre en nuestras vidas. Dejar que Él se glorifique en nosotros, amén. El Señor está levantando una iglesia viva, amén, porque Cristo está vivo, hermano. Cristo resucitó al tercer día, amén. Pero ¿sabe cómo se ve cuando Cristo resucitó al tercer día? Se ve en el pueblo de Dios. Yo creo que lo mejor que le podemos dar a Dios, hermano, no existe, amén. A veces uno dice, Señor, ¿qué palabra puedo darte si no hay palabra que exista para poder expresar lo grande que tú eres? Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra que es ser adoradores y en espíritu y en verdad? Porque muchas veces, hermano, yo le puedo decir algo, el ser adorador, cuando hablamos de adoradores en espíritu y en verdad, creemos que es de la alabanza, ¿verdad? Tal vez alguien aquí dijo, van a hablar de la alabanza, mejor me voy. Hermano, no está hablando de los que están en la alabanza. La palabra de Dios nos dice que los adoradores en espíritu y en verdad son todos aquellos que le conocen. Son todos aquellos que deciden apartar su vida para Él. Son todos aquellos que deciden agradarlo con sus decisiones. Son todos aquellos que deciden vivir una vida que le agrada a Dios. Una vida donde Él se glorifique, hermano. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces no es solo la alabanza. Yo antes así pensaba, tal vez usted no, hermano, yo sí pensaba así. Yo antes cuando hablaban de eso decía, ya van a hablar de alabanza, ya me voy, yo no soy en la alabanza, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que no son solo los de alabanza, amén. No son emociones, adoradores en espíritu y en verdad no son emociones. No es solamente venir aquí, ¿verdad? Y como la música está buena, cantamos y alabamos, ¿verdad? Es ahí porque a veces el pueblo dice, esa canción muy despacia, esa canción no me gusta. Esa canción es que no tiene buen ritmo. Y le cuento que la alabanza, la adoración a Dios en espíritu y en verdad no son canciones, no son pasitos, no es que usted brinque, no es que usted dance, es un estilo de vida, hermano, cada día. Eso es ser adorador en espíritu y en verdad. No son emociones, amén. Nuestras emociones nos mienten, amén.
Cuando vamos al encuentro, venimos gozosos, le vamos a echar, ahora sí que se me aparezca el enemigo, ¿verdad? Lo voy a tumbar en el nombre de Jesús. No son emociones, hermano, es un estilo de vida, es una decisión que usted hace. Usted decide, yo voy a servirle a Dios y quiero ser adorador en espíritu y en verdad, con mi vida, con mis actitudes, amén. Porque acuérdese que creemos en un Cristo vivo, amén. Creemos en un Cristo que resucitó, hermano. Pero sabe que en el Antiguo Testamento, especialmente en este capítulo, el Señor Jesús le habló a la mujer samaritana y le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes creen saber, pero no saben, porque todavía creían en la ley y todavía no sabían que Jesucristo había venido a morir por ellos. Amén. Entonces no son emociones, ya le dije, ¿verdad? No son solo los de la alabanza, es una relación, hermano, constante con el Señor. Es una relación constante con el Señor. Es conocer a Dios. Es saber la voz de Dios. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es saber qué es lo cuando Dios nos está hablando. Amén. Usted ha leído la palabra, Dios nos dice de Elí, ¿verdad? Que él escuchaba y no sabía a quién le estaba hablando. Que no conocía a Dios todavía. No sabía quién era. Amén. Entonces, es una relación constante con el Señor a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que conoce el corazón de Dios. El Espíritu Santo es el que sabe quién es Dios, quién nos va. Mire, cuando hablamos del Espíritu Santo, tal vez, yo no sé, pero yo he escuchado que hay iglesias, ¿verdad? O hay denominaciones, se podría decir, ¿verdad? Donde no creen en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermano, es el que nos lleva a conocer. Él es el que nos abre, el que nos toma de la mano y nos lleva hacia la presencia de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que nos enseña a ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces yo ponía aquí, ¿cómo y cuándo? Es como cuando adoramos a Dios por la primera vez. ¿Cuántos aquí ya tienen tiempo de ser hijos de Dios? Levante su mano. Amén. ¿Cuántos aquí son babies todavía? Otros, ¿verdad? Amén. ¿Sabe qué, hermano? Cuando viene uno a Cristo, uno se enamora del Señor. ¿Usted se acuerda de esos tiempos? Uno quiere alabar a Dios y ni quiere uno que haga palabra, uno quiere alabar y adorar y no puedo parar de alabarte y uno está ahí, no puedo, y uno sudando, ¿verdad? Y sudando por todos lados y uno no quiere parar de alabar al Señor. Uno se va, ¿verdad? Quiere leer la Biblia, uno tiene tiempo, ora, uno tiene tiempo, levanta las manos y adora a Dios en todos lados cuando uno viene a Cristo y uno se enamora del Señor. Así es como la adoración, así es la adoración que Dios quiere, hermano, de su pueblo. Una adoración constante, una adoración que esté llena de palabras de agradecimiento hacia Él. Una adoración que pueda llenar su trono de gloria, amén. Una adoración que no estemos esperando a los hermanos ya se equivocaron, los hermanos ya hicieron mal aquí. No, una adoración que fluye, hermano. Como ríos de agua viva, dice, como fuentes que salen para vida eterna. Esa es la adoración, hermano, que Dios quiere. Y esa era la adoración y puede que todavía sea de aquellos que se enamoran de Jesús. Amén. Enamorado, dice aquella canción, ¿verdad? Enamorado de Jesús, enamorado, amén. Y mire, hermano, eso fue lo que Dios tenía contra aquella iglesia y les dijo, tengo contra ustedes que han olvidado el primer amor, que se han olvidado cuando me servían de corazón. Esa es la adoración que Dios quiere, esa es la adoración de un adorador en espíritu y en verdad. Una adoración constante, hermano. Porque a veces creo yo, mire, y se lo digo con convicción, a veces el pueblo de Dios venimos a un servicio y estamos esperando que empiece la alabanza, estamos esperando que canten mi canción preferida, la de amado Dios, ven, amado, ven. Esa es cuando viene esa canción, entonces danzo, ¿verdad? No, amado hermano, cuando aquel que ha amado y ha sido adorador y en espíritu y en verdad delante de Dios, hermano, nomás empieza, ya está alabando a Dios, ya está glorificando al Padre con sus palabras, amén, ya está levantando las manos, hermano. Sabe que yo le digo algo, mi vida cambió el día que yo conocí el amor de Dios, el día que yo conocí cómo Dios me amaba. El día que yo conocí que murió por mí, porque conocer a Cristo, hermano, va más allá de hacer una oración, va más allá de decirle, Cristo, yo te acepto como Rey y Salvador, va más allá de que usted se bautice, hermano, es una relación con Él.
Cuando usted empieza a orar, dice la palabra, enciérrate en tu cuarto, cierra tu puerta y búscame en intimidad y yo te voy a hablar, yo te voy a mostrar mi gloria. Esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo, hermano. Una generación viva, una generación que le alaba, una generación que no tiene vergüenza del evangelio, porque lo vive, amén. Entonces yo ponía aquí, la adoración que Dios quiere es como cuando le adoramos a Dios como la primera vez, amén. Yo sé que aquí todos alguna vez, bueno, tal vez hay pequeños, ¿verdad? Nos hemos enamorado, ¿verdad que sí? Estamos enamorados, ¿verdad? Y es cierto, yo escuchaba a alguien decir, cuando uno se enamora solo piensa en eso. Y es cierto, mire, a mí me costaba reconocer, pero es cierto, hermano. Es cierto, a mí cuando yo estaba en esa etapa y me decían, ten cuidado, ¿verdad? Balancea las cosas, ¿verdad? Dicen por ahí, no te vayas de boca, ¿verdad? Y yo decía, ay no, pero yo no lo estoy haciendo, pero es cierto, hermano. Uno pasa solo pensando en eso. Y cuando uno viene a Cristo y se enamora de Cristo, así pasa. Así pasa, hermano. Uno harta a la familia, ¿verdad? Uno le habla a la gente, mira Cristo, ya vas otra vez, ya vámonos, ya no, aleluya ya va a empezar. Porque uno no se calla, hermano. Mire, yo me recuerdo, uno hasta pone versículos en el cuarto, ¿verdad? Pone versículos aquí, versículos acá, uno va y tira las imágenes que tenía, uno va y empieza a orar por el cuarto, le echa aceite, ¿verdad? Uno empieza a declarar que este lugar es santo. Cuando uno se enamora de Cristo, hermano, uno experimenta algo grande, amén. Y así es como Dios quiere que su pueblo le alabe, amén. Entonces, Dios está levantando una generación que va tras la presencia de Dios. Una generación que va tras la presencia de Dios, una generación, un pueblo que le busca a Dios, hermano. Un pueblo que va en el carro y le adora a Dios. ¿A usted le ha pasado eso, hermano? Que va en el carro y pone una canción y ya siente que va a llorar, ¿verdad? Y dice, Señor, ¿verdad? Y uno manejando, ¿verdad? Y uno quiere cerrar los ojos, pero se acuerda que está manejando. No puedo cerrar los ojos, ¿verdad? Hermano, esa es la generación que Dios está levantando. Una generación que tiene el deseo de alabarle. Una generación que siente el deseo de estar en su presencia. Hermano, esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo. Muchas veces cuando no entendemos la palabra de Dios, la misma palabra nos dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento, por falta de conocer mis planes, por falta de conocer mi plan para su vida, por falta de conocer mis caminos para su vida. Amén. Dios está levantando una generación que ama su presencia. Amén. Que ama su presencia. Una generación que ama más a Dios que conocer la situación de la que está pasando. Una generación que no se enoja y dice, Dios, ya no quiero estar contigo porque no sé qué me está pasando, sino que el amor de Dios es más grande que la respuesta que necesitas saber. Muchas veces, hermano, creemos en un Dios que se muestra solamente. Muchas veces cuando oramos, a mí me ha pasado, cuando oramos, estamos esperando que se sienta algo, ¿verdad? Uno cierra los ojos y dice, amén, Señor, aquí estoy, tú me vas a hablar, ¿verdad? Y uno se queda callado y no oye nada, ¿verdad? A veces uno está orando y orando y orando y orando y no se responden las oraciones, hermano. Muchas veces hay personas que se enojan por ello, pero sabe que Dios nos llama a conocerle, pero más que eso nos llama a confiar en Él. Cuando sabemos qué está pasando y cuando no sabemos lo que nos está pasando. Cuando entendemos lo que nos está pasando y cuando no entendemos a lo que nos está pasando. Cuando permanecemos en buscarle. Cuando permanecemos en buscarle, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia estamos esperando sentir la presencia de Dios. Y muchas veces, la alabanza estuvo rara, dice uno, ¿verdad? La palabra de hoy como que no muy bien. Hermano, no creemos en un Dios de emociones. Dios no es un Dios que nos prende la llamita y después se nos apaga. No, hermano, Dios es un Dios que nos dice que tenemos que permanecer, que tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha dado, que tenemos que, hermano, aunque vemos en la célula 1, aunque vemos 2, aunque vemos 5 y ya después la otra semana ya solo hay 1, Dios nos ha llamado a permanecer y ser fieles a lo que Dios nos ha dado. Amén. A seguir orando, hermano,
A veces solamente oramos. Mire, dice la palabra, dice, no se preocupen de nada. Más bien dice, oren. Hermano, lo que menos hacemos cuando tenemos problemas es orar. ¿Es cierto? A mí, yo le reconozco en mi vida, es cierto, hermano. Cuando no tenemos para la renta, ¿qué hacemos? Empezamos a pedir prestado, a buscar cómo hacemos. Y claro, ¿verdad, hermano? No se va a sentar a ver que caiga del cielo, no. Claro que tenemos que movernos, pero dice la palabra, oren, no se preocupen de nada, oren, y es lo que menos hacemos. A veces estamos ahí todos preocupados. A mí hace tiempo que me vienen saliendo unas cositas, ¿verdad? Por aquí, y es estrés, me dicen. Es que eso es estrés, estás estresada. A veces nos estresamos, hermano, y la palabra nos dice, no se preocupen, más bien oren, más bien busquen, esperen que yo voy a responder. No acabamos de entender que Dios es un Dios fiel, hermano. Si Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo hará. Si Dios dijo que va a abrir, lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a traer a tu familia, lo va a hacer, hermano. Lo que pasa es que somos desesperados. Mira, a veces mi niña hace berrinches, seguidito, ¿verdad? Por ahí. Y a veces a mí me molesta porque digo, ¿qué no sabes esperar? Espérate, le digo yo, ten paciencia. Y entonces siento como que eso me cachetea a mí porque digo, ¿y yo tengo paciencia? ¿Y yo estoy esperando? ¿Y yo estoy permaneciendo? Hermano, porque Dios no es un Dios express. Dios es un Dios que hace las cosas en su tiempo. Su tiempo es mejor que tu tiempo, hermano. Yo recuerdo cuando era joven, gracias a Dios, que Dios, como haya sido, Dios me ayudó a esperar el tiempo para casarme, hermano. Porque si no, sabrá Dios dónde estuviera ahorita. Amén. Y gracias a Dios que me va bien, hermano. Y eso que fue en el tiempo de Dios, amén. Pero imagínense, yo me acuerdo y digo, ¿será que si yo me hubiera casado con fulano de tal, qué hubiera sido de mi vida y yo no estuviera en la iglesia? Todo es bueno en su tiempo. Todo es mejor en su tiempo. Cuando queremos algo y oramos y esperamos en Dios, Dios responde. Cuando usted está, ore y ore por lo mismo, dame la sierva, dame la sierva, dame la sierva, dame la sierva, Dios no la va a dar. ¿Sabes por qué? Dios no te la va a dar porque estás desesperado preguntando, estás desesperado pidiendo. Espera en Dios. El tiempo de Dios es mejor. A veces uno ve el vecino, ay, el vecino ya sacó carro, yo quiero. Y va uno, ¿verdad? Y uno sabe que, bueno, pero no me alcanza, pero Dios va a proveer, ¿verdad? Dice uno, y se avienta el paquete, hermano, y al rato, ahí anda uno triste. Todo es mejor en el tiempo de Dios. Todo es mejor en su tiempo, hermano. Dice la palabra que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Amén. Entonces Dios está levantando una generación que busca su presencia, que ama más su presencia que las respuestas a las oraciones. Amén. Cuando usted pida algo, espere en Dios, hermano. Esperemos. Aprendamos a esperar. Dios responde cuando usted no espera. De repente Dios responde su oración. Hasta me olvidé que había pedido eso. Dios lo da en su tiempo. Amén. Dios está levantando una generación que le busca y le adora por quien Él es. Una generación que le adora porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él murió por nosotros, porque Él es todopoderoso. Amén. Esa es la generación que Dios está levantando. Hermano, muchas veces buscamos a Dios por lo que nos da. Muchas veces buscamos a Dios para que nos bendiga. Muchas veces buscamos a Dios para que nos abra puertas de éxito. Pero Dios quiere que lo busquemos por quien Él es. Porque es el Hijo de Dios. Porque murió por nosotros. Porque es el Rey de Reyes. Es el Dios verdadero. Por eso Dios quiere que nosotros le busquemos. Amén. Porque es nuestro Padre, hermano. Por eso Dios quiere que lo busquemos. Amén. Porque anhelamos conocer a nuestro Padre. Anhelamos conocerlo. Él es el mejor Padre de los padres. Amén. Él es el mejor Padre que podemos tener. Si tú no tienes padre, Él es el Padre que tú no tienes. Si tú tienes padre, Él es el Padre aún mejor que tu padre. Él es el Padre, hermano. Y qué bendición cuando usted y yo podemos conocerlo de esa manera. De un Padre proveedor, un Padre que nos da, un Padre que nos levanta, un Padre que nos consuela, hermano.
Tal vez a los hombres, mire, yo he dicho a veces a los hombres les cuesta porque sabe que a veces los hombres todavía tienen machismo. Yo veo que uno de señorita, ay, se abraza, ¿verdad? En los encuentros y uno llora, ay, a uno no le importa que las babas de una, las babas de otra, ¿verdad? A uno no le importa. Pero a veces los hombres, ¿verdad? Sienten, vamos a recibir el amor del Padre, abrace a alguien y a veces los varones les cuesta. Ay, no, eso está raro. Ay, no, mira hermano, en Dios todo es sano. Y sabe que Dios quiere que todo hombre y mujer, todo hijo de Dios lo conozca como Padre. Lo pueda conocer, ese amor, pueda recibir ese amor, hermano, que cambia. Dice la palabra, el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Entonces, una generación que le busca y le adora por quien Él es. Amén. Por quien Él es. Vaya conmigo a primera de Juan 3:18. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 3:18. Amén. Dice la palabra del Señor. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esa manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Amén. Una vez más lo voy a leer. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Delante de Dios. ¿Sabe que yo antes, le voy a contar, yo antes creía que a veces como venía a llorarle a Dios, Dios iba a sentir lástima por mí. Yo antes creía que cuando tenían problemas y venía delante de Dios y mira lo que me hicieron, Señor, me atacaron, se metieron con tu hija, ¿verdad? Y yo creía que Dios, ay, pobrecita de mi hija, ¿verdad? Y Dios me iba a abrazar, y, ay, mi hijita, no te preocupes, ¿verdad? A veces cuando no somos obedientes, hermano y joven, escucha eso, a veces yo antes cuando no era obediente con mis padres, sabe que yo decía, Dios sabe que ellos me tratan mal. Y yo pensaba que Dios se iba a sentir, oh, sí es cierto, hija mía, te tratan muy mal, ¿verdad? ¿Sabe algo que yo entendí? Dice aquí que el amor a Dios se debe demostrar con hechos. El amor se debe demostrar con hechos. Y yo recuerdo un día, hermano, ya lo he contado muchas veces, no voy a cansar de contarlo. Yo quería que oraran por mí y yo quería que siempre me estuvieran sobando. Ay, mi hijita, no te preocupes, ¿verdad? Y un día el Señor me habló y el Señor me dijo, tienes que levantarte y pelear la batalla. Porque sabe, hermano, la obediencia a Dios debe ser obediencia. A veces creemos que como no soy obediente, pero Dios sabe que aquí se cuenta. No, obediencia es obediencia a Dios. Amén. Obediencia es obediencia. Yo le digo, a veces somos víctimas, hermano, en lo que nos sucede. Y Dios quiere que no seamos víctimas, Dios quiere que seamos conquistadores, que venzamos todo lo que nos venga, amén. Porque le digo, a veces, a mí así me pasaba, hermano. Y de repente ves como que ya quiero otra vez, Señor, y me acuerdo, no, ¿verdad? Ya voy como con mi lástima, querer causarle lástima a Dios. Dios no tiene lástima de nosotros, Dios tiene amor por nosotros. Dios quiere levantarnos y Dios quiere hacer su voluntad en nosotros, hermano. Así que, si usted es nuevo, se vale. Gócese ahorita que es nuevo, porque ahorita el Señor le va a dar de comer every day. Pero va a llegar un tiempo donde usted va a tener que buscar, donde usted va a tener que orar. Y va a llegar un momento, yo le digo a las señoritas eso, les digo, ustedes deben de saber que va a llegar un momento donde se va a poner dura la cosa. Y ustedes tienen que buscar, tienen que orar, tienen que buscar de Dios, porque a veces va a parecer como que Dios no está ahí. Porque es el tiempo donde nos toca madurar, grow up, ¿verdad? Así la semana pasada, tenemos que crecer, amén. Tenemos que crecer. Entonces, primera de Juan 3:18, amén, 19, mire lo que dice el 20. Dice, pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón
y lo sabe todo. Amén. Si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que todo. Amén. En toda situación Dios es más grande, hermano. En todo lo que estés sintiendo, Dios es más grande. Hay una prima que tengo, está pasando por una situación bien difícil, ¿verdad? Ella ha querido tener babies y no ha podido, y ya ha perdido 2. Este bebé que perdió, tristemente ya tenía 6 meses. Y entonces yo le dije, mira, yo le había dicho, pídele al Señor, porque hermano, a veces somos rápidos para decirle, Dios lo va a sanar, Dios va a hacerla ahorita, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en esa vida. Por eso debemos de orar, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, seamos lentos en hablar, pensemos. Y yo ya le iba a decir, voy a ir a orar por ti y el Señor, ¿verdad? Yo ya le iba a decir, pero el Señor me dijo, solo dile que se encomiende a mí. Yo le dije, encomiéndate al Señor. Y cuando supimos que le había pasado esto, yo le dije, Dios es más grande que tu situación. Ella me dice, pero yo no entiendo por qué me pasó una segunda vez, ¿por qué Dios me hace esto? Entonces yo le dije, Dios es más grande que tu situación. Y muchas veces en nuestra vida, hermano, no podemos ver más allá de lo que está enfrente. Muchas veces solo vemos el dolor, muchas veces solo vemos la traición, muchas veces solo vemos lo que me hicieron, ¿verdad? Estamos dolidos, pero Dios quiere que nosotros nos encomendamos a Él para que Él haga la obra, porque hay algo más grande después. Hay algo más atrás de eso, amén. Todo aquel que se encomienda a Dios, Dios hace cosas grandes, amén. Entonces, por eso es de que el versículo 20 dice, ¿verdad? Si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande, dice, que nuestro corazón y lo sabe todo, amén. Dios es más grande que toda situación, hermano. Dios es más grande que toda adversidad que tengamos que pasar, hermano, porque Dios quiere que pasemos. Dios no quiere que nos quedamos ahí, ¿verdad? Que estemos ahí esperando, Dios sálvame, Dios sácame, Dios aquí estoy, Dios quiere, camina y ten fe. El Señor le dijo a los discípulos, le llamó a Pedro, ¿verdad? De la barca, Pedro, ven. Y Pedro fue, pero dudó, pero mire, Pedro se atrevió. Pedro creyó, se avanzó. Y sabe que Pedro fue, dice la palabra que el Señor lo levantó para que él fuera el que estuviera a cargo después. Amén. Él fue uno de los que llevó la palabra a todos sus discípulos, ¿verdad? Pero el Señor lo escogió a él para hacer. ¿Por qué? Porque el Señor vio que él creyó. Dios quiere que usted y yo creamos a Dios en frente de toda situación, ¿verdad? Muchas veces decimos, entonces no voy a llorar. No es que Dios no quiere que llores, hermano. Dios quiere que llora, toma tu tiempo, pero levántate y pasa lo que tienes que pasar. Amén. Entonces, Dios está levantando una generación que busca su rostro. Amén. Y no solamente su mano. No solamente lo que Él da, no solamente lo que Él puede hacer en tu vida, sino quién es Dios, hermano. Amén. ¿A quién alabamos? A un Dios vivo. Pero a veces sabe que a veces no lo experimentamos, hermano. Y le digo, yo tuve que entender que no todos pueden alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad, porque no todos lo conocen todavía. Mire, ¿cómo le adoramos en espíritu y en verdad? Número 1, eso es lo más importante, debemos conocerlo a Él. No podemos alabar a Dios en espíritu y en verdad si no lo conocemos. Si no sabemos quién es Dios. Si no sabemos por qué murió por mí, si no sabemos qué es lo que hizo por nosotros, tenemos que conocerlo a Él, amén. ¿Cómo le conocemos? ¿Cómo cree usted que le conocemos a Dios? A través de Jesucristo, amén, a través de la guía de su Espíritu Santo. Pero mire lo que dice la palabra en 1 de Juan 4, amén. Ahí mismo donde estamos, solamente vamos al versículo 4. Amén. El capítulo 4, 1 de Juan 4, versículo 8, amén. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice aquí. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. ¿Cómo le vamos a amar? ¿Cómo le vamos a conocer? Tenemos que encontrar su amor, hermano. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a poder alabarle? Tenemos que conocerlo a Él. Por eso es de que la palabra dice, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo dice, más grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra nos dice, Dios es amor. Amén. Mira lo que dice el versículo 16. Ahí mismo, amén.
Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Versículo 17, de esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Amén. ¿Cómo vamos a conocerlo, hermano? Tenemos que conocer su amor. Yo no sé usted, pero mire, yo le digo, mi vida no soy perfecta, hermano. Pero ¿sabe cuándo se me quitó el pensamiento de volver al mundo? Cuando conocí el amor de Dios. Yo me recuerdo, hermano, ese encuentro yo creo que a nadie se le olvida. Ese encuentro nunca se me va a olvidar. Y yo recuerdo que estábamos ahí, la que predicó, llevó una palabra y dijo, Dios te ama, Dios quiere que vengas, ¿verdad? Y recuerdo que ella llevaba unos mantos, y entonces ella lo empezó a estirar y ella empezó a decir, Dios te está llamando con cuerdas de amor, y hermano, y yo no sé qué pasó en ese momento, cuando ella me llevó al frente, yo estuve en una éxtasis, se podría decir. Yo no recuerdo qué dije, qué hice. Lo único que sé es que cuando yo me levanté, Dios había hecho algo en mi vida. Cuando usted y yo encontramos ese amor de Dios, hermano, nuestra vida cambia. A veces hay personas que dicen, qué ridículo. No, pero si yo ya sé la palabra. Pero es que de palabra ya habían antes. Dios vino para que usted y yo pudiéramos experimentar el Dios vivo. La palabra viva, hermano. Amén. Debemos conocer su amor. Y cuando usted sabe, hermano, y no solo que sepa, cuando usted experimenta el amor de Dios, su vida cambia. Y ya no es igual. Y es ahí cuando se enamora de Jesús. Y es ahí cuando usted quiere cantar y no le importa cómo cante y dice, me voy a meter a la alabanza, me voy a meter al ujerato, me voy a meter a todos lados, todo quiero estar, ¿verdad? Cuando uno conoce el amor de Dios, hermano, nuestra vida cambia, amén. Nuestra vida cambia para siempre, amén. Ya no somos iguales. Entonces, ¿cómo vamos a alabarle en espíritu y en verdad, hermano? Tenemos que conocer su amor. Tenemos que conocer su amor. Tenemos que, mire, hermano, a veces la gente, es que eso no me gusta todo, pero no me gusta que cuando dicen que abraces y usted solo, ¿verdad? Pues no me gusta que dicen, póngale la mano al dial. Eso no me gusta. Hermano, dice la palabra que Dios quiere que experimentemos su poder. Amén. Dios quiere que podamos estar, dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo que nos separaba se quebró, ya no estuvo más, fue roto en dos. Y entonces ahora nosotros podemos estar en su presencia. Podemos experimentar el poder de Dios. Podemos experimentar el amor de Dios. Y benditos somos, hermano, porque muchos no lo experimentaron. Muchos no pudieron experimentar el poder de Dios. Y usted y yo en este tiempo lo podemos hacer. Solo hay que creer. Amén. Entonces yo ponía aquí, esfuérzate por buscarle. Esforcémonos por buscarlo, hermano. Tenemos que aprender a sacrificar cosas para poder estar en un tiempo con Dios. Tenemos que aprender a levantarnos tempranito para orar, para estar con Dios. Tenemos que aprender a apagar la televisión, ¿verdad? La Tejana, ¿cómo se llama esa novela? Camelia la Tejana, en pausa, si usted quiere, y tiene que buscar a Dios en su cuarto. Amén. Tenemos que esforzarnos porque eso nos hace, hermanos, ser diferentes. Eso nos hace ser diferentes. Eso nos hace buscarlo y anhelarlo más. Eso nos hace, hermano, poder alabarle. Y cuando venimos al culto, déjeme decirle que ya no es una carga que estén alabando. Ya no, ¿a qué horas van a acabar estos hermanos? La misma, no, es un gozo y la misma puede durar 10 horas y vamos a alabarle cuando conocemos el amor de Dios, hermano. Podemos pasar horas exaltando su nombre y decimos cosas que ni pensábamos que podíamos decir porque sale la alabanza, sale la adoración al Padre. Amén. Cuando conocemos su amor, hermano, es que dice la palabra. Nosotros no le amamos porque queremos amarlo, le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando usted deja que Dios le ame primero, hermano, todo lo demás va a caer en su lugar. Todo lo demás va a ser. Va a usted poder saber dónde tiene que servir, va a poder usted servir con gozo, va a poder usted hacer la obra que Dios le mandó a hacer.
tenemos que conocer su amor, amén. Tenemos que conocer su amor, hermano, amén. Esforcémonos por buscar el amor de Dios, amén, por conocerlo, amén, por conocerlo, hermano. Déjeme decirle que los ángeles no tienen esa cercanía con Dios. Usted y yo sí, porque somos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, amén. Que usted y yo podamos conocerlo, hermano. Es que pareciera ridículo, hermano, pero así es. En donde usted va, ahí el Espíritu Santo está con usted. A veces hasta cuando uno se compra ropa, Señor, ¿será que esto me irá bien para dar testimonio? ¿Será, Señor, que está too short? ¿Será que está muy apretado? Y el Señor en todo, hermano, Él en todo quiere que usted y yo lo reconozcamos. Eso pareciera ridículo, hermano, pero así es. Dios es un Dios vivo y su presencia es tan real, hermano. Su presencia es verdadera, amén. Gloria a Dios, amén. La cortina que nos separaba de su presencia fue rota por Jesús. Amén, no solo lo busquemos en la iglesia, no solo lo busquemos en la célula. Usted imagínese por un segundo, si todos los de la célula, todos los de la iglesia buscáramos a Dios entre semana, ¿cómo fueran los cultos? ¿Cómo fuera la célula? ¿Cómo fuera, hermano? Porque ¿sabe qué pasa? Que a veces, le digo, a veces solo aquí recibimos comida espiritual, en la célula recibimos comida espiritual y de ahí otra vez ya nos sentimos raros. Ya otra vez, me cae mal el hermano, ya me volvió a caer mal, ya no lo quiero ver. Y venimos a la iglesia y otra vez estamos contentos y otra vez vamos, ¿sabe por qué? Porque tenemos que buscarlo en nuestra casa, tenemos que orar en nuestra casa, tenemos que conocerlo, hermano, tener una relación con Él, tener esa relación con Él, porque si no, le digo, es un círculo. Venimos a la iglesia, nos gozamos, vamos entre semana a la junta, nos gozamos, ya entre semana todas raras, ya no queremos ir a la célula. Porque Dios quiere que tengamos una relación con Él. Amén. Cuando, hermano, es que eso es algo tan glorioso, yo sé que usted lo ha experimentado. Amén. Cuando nosotros nos sentimos raritos, ¿verdad? Yo recuerdo que una señorita tiempo atrás me dijo, tía, es que me siento rara y que no sé qué, ¿verdad? Yo ya le estaba creyendo y entonces el Señor me dijo, pregúntale si ha orado. Y le pregunté, ¿has orado? La verdad no. Pues ahí está, hermano. ¿Has buscado de Dios? La verdad no. ¿Has hablado con Dios? ¿Le has dicho tan siquiera, hi Jesus, en la mañana? A veces, hermano, ni siquiera no damos las buenas días al marido, imagínese a Dios. Así pasa, pero Dios quiere, hermano, que lo reconozcamos. Gracias por este día, Señor. Amén, porque le digo, si no venimos al culto y venimos raros y la alabanza no está buena hoy, ¿verdad? No, lo que pasa es que no buscamos a Dios. Lo que pasa es que no estamos teniendo esa relación constante. Dice que debe de ser una relación que entre y salga, o sea, tiene que fluir, hermano, tiene que ser una relación constante para que usted conozca con el que se casó, pues si no lo conoció ni modo, too late. Amén. Pero sí, ¿verdad? Yo creo que, mire, este tip para los jóvenes que no se han casado, dicen los expertos que estudian, ¿verdad? Dicen que para conocer bien a una persona son al menos 3 años. Y eso que cuando uno se casa, viera lo que uno sabe. Lo que sale a luz, ¿verdad? Dice, pero yo no te conocía así, ni modo. 3 años, dice, por lo menos. Entonces, imagínese, para conocer a Dios, ¿usted cree que es solo en un encuentro? Every day, hermano. Todos los días. Todos los días usted va a aprender a saber. A veces uno está, eso no le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios. Y no sabe, no entiende. ¿Por qué? Porque no está buscando a Dios y no está entendiendo, no está conociendo que eso no le agrada a Dios, aquello tampoco, esto sí le agrada a Dios. Por eso es de que después la gente se enoja, pone su corazón duro, ya me voy de la iglesia porque no quiero saber de nadie, ¿verdad? No, cuando conocemos a Dios, hermano, y tenemos una relación, aprendemos y Dios nos lleva en ese caminar, Dios nos ayuda a entender lo que sucede. Y le digo, no siempre, pero Dios está con nosotros, amén. Nos afirmamos en la fe, amén. Entonces, ¿cómo le conocemos? Cuando conocemos su amor, amén. Esforcémonos por buscar el amor de Dios, amén, su presencia. No solo lo busquemos en la iglesia, amén. Entonces, hermano, no solo aquí.
¿verdad? Vaya a su casa, ore antes de dormir, póngale la mano a su esposo, si es inconverso de lejitos, pero busque a Dios todos los días, amén. Todos los días, hermano, tenemos que orar, tenemos que buscar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga hoy? Porque no sabe usted lo que se va a enfrentar en el día. Según usted tiene sus planes. Según usted, voy a ir para acá, y voy a ir al mall, y voy a ir a comer al Olive Garden, y voy, ¿verdad? Y usted no sabe qué le va a venir ese día. Pero cuando usted ora, hermano, cuando usted busca de Dios y sale bien orada de su casa, sale bien ministrado, ¿verdad? Mire, hermano, Dios con un segundo en su presencia hace cosas grandes. Por eso es que dice la palabra, vale más un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ellos, ¿verdad? 1000 días fuera de ellos, de la casa de Dios. Vale más un ratito en su presencia, hermano. Y el día que usted va a pasar, usted no sabe qué le va a pasar y lo que venga a su vida, usted va a estar ahí con Dios. Porque usted tuvo esa relación con Dios en la mañana, usted oró, usted buscó de Dios. Usted se encomendó en las manos de Dios, amén. Hermano, una relación con Dios, amén. Dios está levantando una generación que ha puesto sus ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, amén. Jesus, amén. ¿Y dónde vamos a poner los ojos? ¿Será que siempre voy a estar viendo al cielo? No está hablando de eso. Mire lo que dice Hebreos 12. Amén. Vaya conmigo a Hebreos 12. ¿Ya lo tiene? Hebreos 12, 1 y 2. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz y sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces la palabra dice, puesto nuestros ojos en Jesús. En Jesús, mi hermano. Tu vida espiritual, hermano, no depende de tu líder, depende de tu búsqueda con Dios. Tu vida espiritual no depende de lo que predica el pastor aquí, depende de tu búsqueda con Dios. Porque aquí vas a venir a glorificar a Dios. Amén. Aquí vas a venir a glorificar a Dios y si recibes alimento espiritual. Claro, ¿verdad? El líder está ahí para ayudarnos. Mi hermana, be careful. Ese guy es un lobito, ¿verdad? Ahí está uno, ese es el trabajo de uno. Pero en su casa usted también debe de buscar a Dios. Amén. Porque mi relación es con Cristo. Y hay personas que Dios usa a mi alrededor, mis líderes, los pastores, para que yo alcance, pero también yo debo de buscar de Dios. Ya debe de llegar un tiempo donde yo busco mi comidita, donde yo busco de Dios. Amén. No le puedo echar la culpa de mis problemas a la líder. No. Everybody vive su vida todos los días. Todos tomamos decisiones todos los días, hermano. A veces el problema de uno es que uno echa culpas. Ya lo dijo el pastor el otro día, ¿verdad? No, la culpa es de fulano. No, la culpa es del perro. El perro tiene la culpa porque ladra mucho, ¿verdad? No, la culpa, hermano, cada quien toma la decisión. Amén, cada día, hermano. Por eso es que dice la palabra, pongan sus ojos en Jesús. Amén, si tu líder te regaña y no te gusta, pon tus ojos en Jesús. Si estás viendo que fulano, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús porque eso nos va a llevar a la meta, hermano. Nuestros ojos en Jesucristo, nuestro modelo a seguir es Jesús. Amén. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Y sabe que cuando uno pone los ojos en Jesús, uno se guarda de tantas penas, uno se guarda de tantos chismes, uno se guarda de tantos escándalos, porque uno ha puesto los ojos en Jesús, hermano. No somos reclamadores, ¿verdad? Es que por esto, es que yo mi derecho, ¿verdad? Usted no ora por mí, hermana. No. Mis ojos en Jesús. Amén. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque sabe que cuando ponemos los ojos en Jesús, ni nos damos cuenta cómo estamos avanzando y no tenemos tiempo para la vanagloria. No tenemos tiempo para decir, wow, cómo Dios me usa. No, mis ojos están en Jesús, yo sigo a Jesús, sigo mi destino y la gloria y la honra es para Él y yo sigo adelante, amén. A mí no me importa si los hermanos
¿verdad? Hermano, es que uno debe de, eso, hermano, en este tiempo, ese ha sido una de las cosas por la cual mucha gente se ha estado quedando. Nos debemos de poner nuestros ojos en Jesús. No debemos de depender. Claro, si tu líder te llama la atención, te dice, mira hermana, para la próxima, please, sí, pero no debemos de estar, es que si les hablo de la santidad se van a enojar, ¿verdad? No, nuestros ojos están en Jesús. Nosotros no debemos de predicar cosas que le guste a la gente, hermano. Debemos de predicar lo que el Espíritu Santo nos dice. Amén. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está mostrando? Eso debemos de llevar cuando se nos da la oportunidad, hermano. Hoy voy a hablar de esto para que everybody's happy, ¿verdad? No, hermano. Nuestros ojos en Jesús, amén. Dios está levantando una generación que tiene sus ojos puestos en Jesús. Dios está levantando una generación que le anhela, una generación, hermano, que le anhela, que desea estar en su presencia. Que cuando hablan mira hermano, yo me he dado cuenta de esto, que a veces cuando se habla de las bodas del Cordero, cuando se habla de cuando ven a Cristo, hay gente que no le gusta. Ya van a hablar del caballo blanco, ya van a hablar de hermano, cuando uno le anhela, uno se goza en su presencia, uno se goza en la palabra. Mire, cuando la palabra viene, bien venga por esta persona, o bien pueda venir por la persona que tú ni pensabas que predicaba, uno está pendiente, ¿qué es lo que tengo que examinar en mi vida hoy? Dios busca está levantando una generación que le anhela, amén, que le anhela, que dice, Señor, yo solo quiero servirte, amén, yo solo quiero hacer tu voluntad, amén. Y cuando vienen los trancazos, seguimos igual, Señor, yo solo quiero servirte, yo solo quiero hacer tu voluntad, amén. Hermano, porque sabe que Dios está levantando una nueva generación. La iglesia, ya le dije, no es la misma iglesia de hace años. El Señor ha estado renovando. La iglesia de hoy es una iglesia donde se alaba libremente, y no en todos lados, porque hay lugares donde la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Amén. Donde no se puede predicar libremente, pero usted y yo tenemos la dicha de poder todavía predicar, hermano. Si usted quiere, puede predicar en la esquina y nadie, tal vez vengan y le digan, ¿verdad? Lo quieran intimidar, pero va a llegar el día donde ya no se podrá. Por eso, hermano, gocémonos. Decía Marisol, aprovechemos las oportunidades de Dios. Aprovechemos el tiempo en el que estamos, amén. Dice entonces una generación que le anhela. Mire lo que dice Proverbios 3, y ya voy a terminar, amén. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Amén, ¿ya lo tiene? Amén, mire lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y versículo 6. Dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Amén. Dice, pon tu confianza en el Señor, ten al Señor en tu camino y Él te llevará por el camino recto. Una generación que anhela eso, que dice, Señor, yo voy a poner mi confianza en ti. Señor, yo pongo en tus manos. Señor, ayúdame. Señor, te quiero poner en primer lugar. Señor, haz tu voluntad en la mía. No hagas mi voluntad en tu plan. Haz tu voluntad en mi vida, en mi plan. Amén. Por eso es que dice la palabra, no confiemos en nuestra propia inteligencia. Amén, anhelemos hacer la voluntad de Dios. Esa es la generación que Dios ha estado levantando, hermano. Yo he escuchado de personas que lo dejan todo. Cuando yo una vez me recuerdo haber visto en un encuentro a un pastor que Dios le habló y le dijo, Dios te llama que te vayas a tal país. Y yo dije, wow, si me dijeran a mí, yo tal vez no iba. Imagínense dejar el Starbucks, ¿verdad? Imagínense, hermano. Y yo al tiempo supe que estos siervos se fueron. Imagínense, hay gente que lo deja todo por hacer la voluntad de Dios. Hay gente que se va de misionera, hermano, a vivir allá en los jacalitos, allá donde no hay baño flashable, ¿verdad? Sino que baño que se va tapando, baño en layers, ¿verdad? En capas. Hermano, una generación que anhela hacer su voluntad, amén. Una generación que anhela hacer la voluntad de Dios más que tener riquezas.
Dios nos bendice, hermano. Dios ama al dador alegre, pero Dios bendice a aquel que tiene sus ojos puestos en el Señor. Que dice, Señor, yo sé que no me va a faltar. Eso es tener una gran fe, hermano. Yo le digo, yo cuando vi eso, yo me asusté y dije, wow, never ask me that, Lord, porque no sé qué diría. Si tú me dijeras eso, me tendría, tal vez, ya ni voy a decir mejor, amén. Pero mira, hermano, Dios está levantando una generación que le anhela servir, hermano. No envidiemos el llamado de nadie, no envidia el llamado del que está al lado, no envidia el llamado de Benny Hinn, no envidia el llamado de nadie, hermano. En el pueblo de Dios hay envidias y no debe de ser así. No debe de ser así. La palabra nos dice, anhela que tu prójimo sea mejor que tú, anhela que a él le den lo mejor, hermano. Amén. La iglesia del Señor no es para mostrar talentos, ¿verdad? Wow, somos la iglesia de Cristo. Mira cómo somos. No, sino para que el otro sea levantado. Amén. Una vez yo recuerdo, y le voy a contar esto, amén, y con esto ya voy a terminar. Una vez yo me recuerdo que, pues como uno es el líder, ¿verdad? Uno dice, wow, yo aquí soy la líder, I'm the first one siempre, ¿verdad? Yo soy la número 1. Y cuando Dios empieza a levantar a los que está trabajando con uno dice, amén, gloria a Dios, pero como que uno, ay, ¿por qué a él? ¿Y por qué? Yo recuerdo una vez así me pasó. Yo recuerdo que me sentí tan ofendida, imagínese, hermano, porque Dios había usado a otra persona y no a mí. Y yo recuerdo que orando, yo le decía al Señor, ya no me vas a usar a mí, ¿por qué ya no me usas a mí? Y el Señor me habló, hermano, y esto sí lo puedo decir con convicción. Dios me habló esa vez y Dios me dijo que no pusiera mis ojos en los llamados de los demás, porque lo que Dios estaba haciendo en mi vida lo iba a hacer en su tiempo. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, sí, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué esta persona y no yo? ¿Y sabe qué me volvió a decir Dios? Me dijo, si es necesario que tú seas de escalera para que otros sean usados, que sea así. Porque, amado hermano, el sueño que Dios te dio muchas veces se hace realidad en la persona que Dios va a levantar. Abraham murió con una promesa que Dios le hizo, pero sabe que ese sueño se hizo realidad en la generación que vino después de él. Por eso usted y yo debemos de anhelar como el buen padre. Anhela que sus hijos estén bien, anhela que sus hijos alcancen cosas, porque Jesucristo dijo, ustedes harán cosas aún más grandes de las que yo estoy haciendo. Él vino, hermano, y lo dio todo, se despojó de todo, se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad y vino a servirnos. Por eso usted y yo no debemos de envidiar, hermano. Debemos de anhelar, hermano, cuando le dé el tiempo a otra persona, debemos de gozarnos. Debemos de glorificar el nombre de Dios, hermano, porque Dios es un Dios que va levantando, que va dando llamados, que hace su obra, hermano. Debemos de no envidiar a nadie. No envidiar, porque Dios tiene un llamado. Acuérdese de Esaú. Amén. No quiera robar el llamado de nadie. Usted enfóquese en su voluntad. Si en este momento Dios no lo ha levantado, dele gloria a Dios, porque en su tiempo lo va a hacer. Si Dios ya lo levantó, sea humilde y reconozca que es por la gloria y la honra de Él, porque a Él le plació. Amén. Amén. Esa generación, hermano, y con esto cierro, esa generación somos usted y yo, la generación que le adora en espíritu y en verdad. Esa es la generación que Dios está levantando. Una generación que le ame, una generación que lo ama porque conoce su amor y porque Él nos amó primero. Amén. Una generación, hermano, que puede durar días alabándolo. Una generación que no está viendo a qué horas acaban porque ya me tengo que ir. Hermano, no, una generación que le alaba en espíritu y en verdad todos los días, todos los días, todos los días. Ese es el espíritu que Dios ha puesto en este tiempo. Ese es el pueblo que Dios está levantando en este tiempo. Y le decía, esa generación somos nosotros. Esa generación no es la generación de Moisés, no es la generación de otros siervos, somos nosotros que estamos aquí. Debemos de encontrar su amor, hermano. Debemos de experimentar ese amor, porque dice la palabra
El perfecto amor echa fuera todo temor. Echa fuera todo, hermano, lo que nos estorba y nos hace seguir adelante. Amén. Nos hace avanzar. Nos hace ser quien debemos ser, hermano. Porque usted se puede ver con ojos humanos y nosotros podemos ver al prójimo con ojos humanos. Pero a través de los ojos de Cristo, esas personas son vasos útiles en sus manos. Son personas que levantan el nombre de Dios. Son vasos que Dios quiere levantar, que Dios quiere restaurar, que Dios quiere, hermano, que sean parte de esa generación que le adora en espíritu y en verdad. Amén. Ahí donde está, hermano, le voy a pedir que cierre sus ojos. Amén. Cierre sus ojos. Deje que el Espíritu Santo ministre su vida en esta hora.